Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús, y vamos a empezar documento. Hemos estado viendo en las pasadas sesiones el documento 133, donde ya finaliza definitivamente el viaje por la cuenca del Mediterráneo con Gonod y Ganid, y vamos a comenzar el documento 134, que es los años de transición. En este documento 134 vamos a ver lo que ocurre en los años 30 y 31 de Jesús. El primer epígrafe, después de una pequeña introducción, se llama el año 30, el segundo, el viaje con la caravana al Caspio, el tercero, muy interesante, las conferencias de Urmia, que precisamente pues va a haber un reflejo de estas conferencias que dio en Urmia en los epígrafes 4, la soberanía divina y humana, 5, la soberanía política y 6, la ley, la libertad y la soberanía. Un contenido de una actualidad completamente vigente, dado el momento en el que nos encontramos ahora mismo los humanos en la Tierra, donde solo hay ley, libertad y soberanía nominales, no las hay reales de fondo. El epígrafe 7 ya es el año 31, el epígrafe 8, la estadía en el monte Hermón, y el epígrafe 9, el periodo de espera. Y con esto acabaríamos el documento 134, siendo el documento 135 íntegramente dedicado a Juan el Bautista, porque ya a partir de ahí, en el 136, viene el bautismo, vienen los 40 días y viene el comienzo de la vida pública. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar la lectura y comentario de este documento 134 con esta pequeña introducción. El documento 134 se llama Los años de transición y esta pequeña introducción que dice así. Durante el viaje por el Mediterráneo, Jesús había estudiado cuidadosamente a las personas con quienes se encontraba y los países por los cuales pasaba, y por esta época llegó a tomar su decisión final respecto de lo que le faltaba por vivir en la tierra. Ya sabemos que Jesús, pues a partir de los 11 años empezó a ser consciente cada vez más de su misión y, bueno, pues llegó un momento en el que determinó que tenía que prepararse para esa misión. Esa misión la constituyeron los 3 años de la vida pública, pero antes tuvo una preparación bastante importante, pues precisamente con estos viajes previos que hacía. El más importante, el de la cuenca del Mediterráneo con Gonod y Ganid, pero no el único. Y cuando llega de este viaje de la cuenca del Mediterráneo, pues sigue pensando que le falta todavía algo por prepararse y por conocer cómo es la Tierra y cómo son los humanos. Había considerado en todos sus detalles y ahora finalmente aprobado el plan que estipulaba que nacería de padres judíos en Palestina. Esto era un plan previo, pero claro, luego Jesús nace como humano y hay un velo de olvido, todos los humanos. Es los acuerdos de diseño del escenario tierra, olvido completo. Y entonces, no obstante, como Jesús presuntamente, aparentemente y probablemente viene sin karma, no tiene dificultad en empezar ya su evolución espiritual desde muy joven, desde adolescente, y ahí ya empieza a tomar conciencia de quién es y de su misión. Por lo tanto, ya conoce su misión, ya conoce quién es, ya conoce cuál es el plan y, como dice el libro de Urantia, lo consideran todos sus detalles y finalmente lo aprueba. ¿Qué plan? Su plan de vida en la tierra, que nacería de padres palestinos, de padres judíos en Palestina, y por lo tanto regresó deliberadamente a Galilea después de ese viaje, para esperar el comienzo de su tarea de la vida como maestro público de la verdad. Comenzó a trazar planes para una carrera pública en la tierra del pueblo de su padre José,
y esto lo hizo por su propia voluntad. ¿Por qué dice el libro de Durantia que esto lo hizo por su propia voluntad? Porque Jesús no era un autómata, Jesús era un hombre y tenía libre albedrío, y por lo tanto él podía haber renunciado a su misión. Otra cuestión es que debido a la transmisión interna de quién era, pues finalmente era muy improbable que él tomase decisiones en contra de su misión, pero podía haberlo hecho. Por eso insiste el libro de Durantia, su misión la realizó por propia voluntad. Hay una, hay una película de Martin Scorsese que se llama La última tentación de Cristo. Fue muy polémica. Y, y bien, pues relata algo similar, y es que Jesús finalmente en la cruz, pues renuncia a su misión y en vez de morir en la cruz, pues continúa su vida en la tierra. Bueno, pues es una película que refleja que efectivamente Jesús tuvo libre albedrío y establece la hipótesis de que elige continuar su vida en la tierra. Eso podía haber sido una línea temporal incluso diferente de la línea temporal que finalmente se materializó en esta línea, porque claro, todas se materializan y, en fin, no nos metamos en discusiones muy técnicas sobre lo que son las líneas temporales, pero el caso es que desde esta línea temporal él tenía libre albedrío para haber cambiado la cuestión. Jesús había descubierto por experiencia personal y humana que Palestina sería el teatro más adecuado dentro del entero mundo romano para el desenvolvimiento y representación de los últimos capítulos de las escenas finales de su vida en la tierra. De hecho, hay una explicación de por qué la planificación que realizó Micael de Nevadón para su autootorgamiento, séptimo autootorgamiento como un humano del universo local de Nevadón, que finalmente determinó el personaje de Jesús en la tierra. Hay una explicación de por qué era lo más apropiado. Lo hemos tratado en los documentos previos o preparatorios o introductorios a esta parte cuarta de la vida y las enseñanzas de Jesús. Os lo podéis encontrar en las primeras sesiones previas o introductorias a esta parte cuarta. Había muchas razones por las cuales elegir el plan de vida de nacer de padres judíos de Palestina y de luego desarrollar su misión en Palestina. Había muchas razones que hacían muy adecuada esa planificación. Y luego Jesús, ya como humano, velo de olvido, tiene que descubrir, tiene que hacerse consciente de quién es y tiene que descubrir, por experiencia personal y humana, que Palestina sería el teatro más adecuado dentro del entero mundo romano para el desenvolvimiento y representación de los últimos capítulos, tal. Por primera vez, continúa el libro de Durantia, le satisfizo plenamente la idea de manifestar sin ambajes su verdadera naturaleza y de revelar su identidad divina entre los judíos y los gentiles de su nativa Palestina. Ya ve que se aproxima el momento de su misión, ya ve que va estando preparado y por primera vez le apetece, le satisface decir, bueno, ahora sí, ahora ya puedo comenzar mi vida pública y revelar quién soy y revelar el mensaje que tengo para la humanidad. Definitivamente decidió terminar su vida mortal en la carne en la misma tierra en la que había comenzado su experiencia humana como un niño indefenso, como cualquiera de las experiencias humanas que se dan aquí en la tierra. Terminar su vida mortal en la carne en la misma tierra, Palestina, en que había comenzado su vida. Su carrera en Urantia había comenzado en Palestina entre los judíos y decidió cerrar el capítulo de su vida en Palestina entre los judíos. Bueno, pues esto era esta pequeña introducción a este documento 134, los años de transición. Vamos a ver enseguida el epígrafe 1, el año 30, entre paréntesis, el 24 después de Cristo.
nació el 21 de agosto del 7 antes de Cristo, por una diferencia de calendario, pues el 24 de agosto tenía 30 años ya. El 24 después de Jesucristo, perdón, digo el 24 de agosto, el 24 después de Jesucristo tenía ya 30 años. Por eso es el año 30, entre paréntesis, 24 después de Jesucristo. Y dice así: después de despedirse de Gonod y de Ganid en Charax en diciembre del año 23 después de Cristo, Jesús regresó por el camino de Ur a Babilonia, donde se unió a una caravana del desierto que se dirigía a Damasco. De Damasco fue a Nazaret, deteniéndose solo unas pocas horas en Capernaum para visitar a la familia de Zebedeo, Zebedeo el padre, que se dedicaba a la construcción de barcas, que Jesús estuvo un año con él construyendo barcas, que el padre le pagó su dinero y que con ese dinero, pues Jesús le pidió al padre que en vez de dárselo, pues que se lo invirtiera en una vivienda y se lo trasladara a su familia y, en fin, todo esto que ya vimos en su momento. Familia de Zebedeo, cuyo hijo Juan y hijo Santiago luego posteriormente serían apóstoles. Hijo Juan e hijo Santiago que estaban asociados con Pedro y con Andrés. Esto lo vamos a ver ahora a continuación. Se encontró allí, en la casa de Zebedeo, con su hermano Santiago, el hermano de Jesús, quien estaba desde algún tiempo trabajando en su lugar en el astillero de Zebedeo. Jesús había trabajado en el astillero de Zebedeo y al irse Jesús de periplo por el Mediterráneo, va a Santiago y ocupa su lugar. Después de conversar con Santiago y con Judá, otro de los hermanos de Jesús, que también se encontraba por casualidad en Capernaum, y de hacer a su hermano Santiago el traspaso de propiedad de la casita que Juan Zebedeo, el que luego sería el apóstol Juan, había comprado en su nombre, Jesús siguió camino a Nazaret. Es decir, llega a Capernaum, arregla algunas cuestiones, porque Jesús ya tenía que ir arreglándolo todo antes de su vida pública. Entonces arregla la cuestión de esa casita que tenía, se la regala a su hermano Santiago y, bueno, pues a partir de ahí, después de saludar a los zebedeos y de estar con sus hermanos, ya se dirige a Nazaret para ver a su familia. Al final de su viaje por el Mediterráneo, Jesús había ganado dinero suficiente como para cubrir los gastos diarios casi hasta el momento del comienzo mismo de su ministerio público. Recordemos que durante el periplo por el Mediterráneo, pues había estado cobrando de Gonod por acompañarles, por ser tutor de Ganiz, y luego había hecho algún otro trabajo por ahí. Entonces había ahorrado dinero hasta comenzar el ministerio público. Luego, cuando comenzó su ministerio público, ya veremos la extraordinaria organización económica del movimiento de Jesús en lo que es el traslado de su mensaje. Tenía que organizarse, tenía apóstoles, tenía discípulos. Los apóstoles se habían ido con Jesús, pero las familias de los apóstoles se habían quedado sin el cabeza de familia. Tenía que haber una organización económica muy bien planificada y detallada, y la hubo, pero hasta ese momento Jesús tenía ahorros. Pero, a excepción de Zebedeo de Capernaum y de los que le conocieron en el tránsito de esta gira extraordinaria, el mundo nada supo de este viaje. Es decir, solamente supieron del viaje este de Jesús, lo reconoce expresamente el libro de Durantia, Juan Zebedeo, la familia de Zebedeo. Está diciendo el libro de Durantia que es solamente Zebedeo de Capernaum, el padre, no Juan Zebedeo, el hijo que luego sería el apóstol. Solamente Zebedeo de Capernaum, Gonod y Ganid, que eran los acompañantes, y la gente que le conoció por allí. Pero la gente que le conoció por allí nunca supo después que el escriba de Damasco, así se le conocía, entre otros apodos, iba a ser aquel Jesús de Nazaret que murió posteriormente en la cruz. No lo relacionaron nunca. Pero a excepción de Zebedeo de Capernaum y de los que le conocieron en el curso de esta gira extraordinaria, el mundo nada supo de este viaje.
Su familia creía que había pasado ese periodo de tiempo estudiando en Alejandría. Jesús nunca confirmó estas suposiciones, pero tampoco hizo nada por refutarlas abiertamente, y esta es la razón por la cual podría no haber ninguna referencia en ningún texto, ni los oficiales ni los apócrifos, de este viaje de Jesús. Lo está explicando el libro de Durantia. Durante su estancia de unas pocas semanas en Nazaret, Jesús departió con su familia y sus amigos, y estuvo por algún tiempo en el taller de reparaciones del Camino de las Caravanas con su hermano José, que era el que se había quedado finalmente con el taller. Pero la mayor parte de su atención la dedicó a María y a Ruth. María la madre, Ruth la hija pequeña. Estaba Ruth por cumplir los 15 años y era esta la primera oportunidad que se le ofrecía a Jesús de conversar con ella desde que se había convertido en doncella, desde que había llegado a la adolescencia. Tanto Simón como Judá deseaban casarse desde hacía algún tiempo, pero no querían hacerlo sin el consentimiento de Jesús. Por eso habían pospuesto estos eventos a la espera del retorno de su hermano mayor. Aunque todos consideraban a Santiago como el jefe de la familia en casi todos los asuntos, tal como le había delegado Jesús. En lo que se refería al matrimonio, deseaban recibir la bendición misma de Jesús. Así pues, Simón y Judas se casaron en una doble boda a principios de marzo de este año, el 24 después de Cristo. Ya todos los hijos mayores estaban casados, solo Ruth, la más joven, aún estaba con María en la casa paterna. Y recordemos el afán de Jesús por dejar la vida de su familia arreglada, ya que por la muerte prematura de José, en una obra que estaba realizándole al rey Herodes, en esa muerte prematura, Jesús se había hecho cargo de la familia. Y entonces no hay fin sin medios adecuados a ese fin, con lo cual, para poder llevar a cabo su vida pública, Jesús concluyó que tenía que actuar conforme al mensaje que iba a dar con carácter previo al comienzo de esa vida pública, y así pues ser coherente y congruente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues quería ver a todos los hijos casados y con la vida resuelta económicamente, y la madre pues que quedase en una situación en la cual los hijos la cuidasen y él pudiese dedicarse pues a su misión. Jesús departía con toda naturalidad con cada uno de los integrantes de su familia por separado, pero cuando se encontraban todos reunidos, era tan poco lo que tenía que decir que todos lo comentaban entre ellos. Especialmente María estaba desconcertada por este comportamiento tan peculiar y extraño de su hijo primogénito. Fijaos este párrafo, lo que establece, y a mí me ha sorprendido que no lo explique el libro Durantia. Simplemente lo deja ahí, y entonces yo creo que este párrafo exige una explicación. Y bueno, independientemente de las cosas que se me hayan podido ocurrir a mí, pues he hecho una consulta a la inteligencia artificial y le he pedido a la inteligencia artificial que a partir de este párrafo, de este documento, del libro Durantia, y dado el perfil de Jesús en el libro Durantia, hiciese una justificación psicológica de por qué Jesús actuaba así, que con cada uno de sus hermanos hablaba muy abiertamente y con total naturalidad de forma individual, pero cuando estaba reunido con todos ellos se quedaba callado, lo cual a su madre le extrañaba. Y entonces, la verdad, estoy muy satisfecho de la respuesta que me ha dado la inteligencia artificial y vais a ver y vais a juzgar vosotros mismos. Fijaos, la actitud de Jesús en las reuniones familiares, caracterizada por el silencio y la reserva, contrasta con su disposición abierta y afectuosa en los encuentros individuales con sus hermanos.
Esta diferencia puede interpretarse desde diversas perspectivas psicológicas y espirituales, considerando tanto su perfil según el libro de Urantia como conceptos contemporáneos de salud emocional y dinámica familiar. Con lo cual, yo le pedí a la inteligencia artificial que tuviese en cuenta al contestar lo que era el perfil de Jesús aparecido en el libro de Urantia. También le pedí que mirase el perfil de Jesús de la Biblia y también le pedí que mirase justificaciones psicológicas y de otra índole para haber actuado así. Y me dice, 1. Jesús y su familia, un vínculo complejo. Según los evangelios, Jesús experimentó tensiones con su familia. En Marcos 3:21 se relata que sus parientes intentaron detenerle, pensando que había perdido el juicio. Esto se refleja también en el libro de Urantia. Más adelante, cuando su madre y hermanos le buscan, él responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. También aparece reflejado, no exactamente igual, pero parecido en el libro de Urantia. Entre paréntesis, Marcos 3, de versículos 33 a 35. Este episodio sugiere una redefinición de los lazos familiares basada en la afinidad espiritual más que en la consanguinidad. Algunos estudiosos interpretan que Jesús enfrentó presiones familiares que buscaban controlar o desacreditar su misión, lo que pudo llevarle a mantener una actitud reservada en contextos familiares para proteger su propósito divino. Me parece no solo una explicación muy plausible, sino que además el libro de Urantia lo insinúa así. 2. Diferenciación emocional y límites saludables. Desde la perspectiva de la teoría de sistemas familiares de Bowen, la diferenciación del yo es la capacidad de mantener la propia identidad emocional y espiritual dentro del sistema familiar. Jesús ejemplificó esta diferenciación al interactuar con su familia sin permitir que sus expectativas o juicios desviasen su misión. Su silencio en reuniones familiares podría interpretarse como una estrategia para evitar conflictos innecesarios y mantener su enfoque en su propósito original, espiritual. A mí esta explicación me parece muy bien traída. 3. Silencio como disciplina espiritual. El silencio y la soledad son prácticas espirituales que permiten una conexión más profunda con lo divino. Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar y reflexionar. Entre paréntesis, Lucas 5:16. En contextos familiares, su silencio podría haber sido una extensión de esta disciplina, permitiéndole escuchar y discernir sin distracciones y evitando confrontaciones que pudieran obstaculizar su enseñanza. Viene también al caso este otro matiz. 4. Resistencia a la manipulación emocional. En algunas culturas la familia puede ejercer una fuerte influencia emocional, a veces manipuladora. Jesús, al priorizar la voluntad de Dios sobre las expectativas familiares, mostró una resistencia a ser manipulado emocionalmente. Su actitud reservada en reuniones familiares podría haber sido una forma de establecer límites claros y evitar ser desviado de su misión por presiones familiares. Pues también una explicación extraordinaria. 5. Enseñanza implícita a través del comportamiento. Jesús enseñaba no solo con palabras, sino también con acciones. Su silencio en ciertos contextos podría haber sido una forma de enseñar sobre la importancia de la introspección, la escucha activa y la reflexión. Al no reaccionar impulsivamente ante provocaciones o malentendidos familiares, modelaba una respuesta basada en la paciencia y la sabiduría. También me parece una respuesta muy bien traída al caso. Da una pequeña conclusión. La actitud de Jesús en las reuniones familiares, caracterizada por el silencio y la reserva, puede entenderse como una combinación de estrategias para mantener su enfoque espiritual, establecer límites saludables y enseñar a través del ejemplo. Estas acciones reflejan una profunda comprensión de la dinámica humana y una firme dedicación a su misión divina. Pues bien, a mí me parece una respuesta extraordinaria y la verdad, me ha sorprendido bastante el que sea, no me imaginaba yo que iba a ser tan precisa la inteligencia artificial en responder. Por eso también pues, me ha parecido muy interesante leer esa respuesta. Bien, pues este párrafo en el libro de Urantia queda completamente aislado, no se explica
hemos visto una posible explicación de la actitud de Jesús respecto de las reuniones familiares y ahora continuamos. Y dice así: por la época en que Jesús se estaba aprontando para irse de Nazaret, el conductor de una gran caravana, a la sazón en la ciudad, cayó gravemente enfermo y Jesús, que era políglota, esto ya lo vimos en lo que es la juventud de Jesús, porque de trabajar en el taller de autocaravanas, pues aprendió varios idiomas, al menos en lo básico. Fijaos si no después en el periplo por el Mediterráneo. Se ofreció para reemplazar a este conductor. Puesto que este viaje significaría que se ausentaría por un año y puesto que todos sus hermanos ya estaban casados y su madre vivía en la casa paterna con Ruth, Jesús convocó un consejo de familia para proponer que María y Ruth se mudaran a Capernaum para habitar en la casa que se había traspasado recientemente a Santiago, de forma que Santiago, jefe de familia puesto por Jesús ante su ausencia, se ocupase de ellas. Muy bien visto. Así, pocos días después de la partida de Jesús con la caravana, se mudaron María y Ruth a Capernaum, donde vivieron por el resto de la vida de María en la casa que Jesús les había proporcionado. José, el siguiente hermano después de Santiago, se mudó con su familia a la vieja casa de Nazaret, de forma que Jesús, de aquella manera, pues como se dice vulgarmente, mataba varios pájaros de un tiro y colocaba una casa a José, dejaba a María la madre y a Ruth la hermana en la protección de Santiago, en una vivienda que gracias al trabajo que había realizado en el astillero de Zebedeo, su hijo Juan Zebedeo pudo comprarle, todo perfectamente planificado y con un resultado eficiente. Fue este uno de los años más excepcionales en la experiencia íntima del Hijo del Hombre. Hubo un gran progreso en la tarea de alcanzar una armonía funcional entre su mente humana, la mentecita material, y el ajustador residente, y la chispa divina, y el Cristo en él. El ajustador se había ocupado activamente de la reorganización del pensamiento y la preparación de la mente para los grandes acontecimientos que se anunciaban en un futuro ya no muy distante, el comienzo de la vida pública. La personalidad de Jesús se estaba preparando para su gran cambio de actitud hacia el mundo. Fue esta la época intermedia, los años de transición se titula este documento, la etapa de transición de este ser que comenzó la vida como Dios, que aparece como hombre y que ahora se estaba preparando para completar su carrera terrenal como hombre que aparece como Dios, como hombre que aparece ante los demás como Dios. Eso es lo que los textos de espiritualidad profunda revelados actuales nos están pidiendo, que empecemos como hombres a aparecer como Dios, lo mismo que hizo Jesús. Bueno, este era el epígrafe 1, el año 30, y como tenemos tiempo, pues vamos a ver el epígrafe 2. El 3 no lo vamos a ver porque son las conferencias de Urma. El 3 enlaza con los epígrafes 4, 5 y 6, que son transcripciones de esas conferencias que dio Jesús en Urmia y deben ir en documentos separados de otros, en sesiones separadas de otras. Con lo cual, solo vamos a ver este punto 2, el viaje con la caravana al Caspio, y ahí cerraremos nuestra sesión de hoy. Y dice así: era el 1 de abril del año 24 después de Cristo, cuando Jesús partió de Nazaret con la caravana, con destino a la región del Mar Caspio, sustituyendo a ese conductor de caravanas que había enfermado. La caravana a la que se unió Jesús como conductor iba desde Jerusalén, por el camino de Damasco y del lago de Urmia,
de ahí lo de las posteriores conferencias de Urmia, ya veremos dónde y por qué, cruzando Asiria, Media y Partia, hasta la región sudoriental del Mar Caspio. Un año entero transcurrió antes de su regreso, otro gran viaje, esta vez por el Oriente Medio, adentrándose un poquito hacia Menor, preparatorio de su vida pública. Esta caravana fue para Jesús otra aventura de exploración y ministerio personal. Fue para él una experiencia interesante convivir con la familia de la caravana, pasajeros, guardias y conductores de camellos. Veintenas de hombres, mujeres y niños que habitaban a lo largo de la ruta seguida por la caravana vivieron vidas más ricas como resultado de su encuentro con Jesús, que fue para ellos el extraordinario conductor de una caravana ordinaria. No todos los que tuvieron la oportunidad de disfrutar de estas ocasiones de ministerio personal supieron sacar provecho de estas. El que tenga ojos para ver que vea. Pero la gran mayoría de aquellos que le conocieron y conversaron con él fueron personas mejores el resto de sus vidas. De todos sus viajes por el mundo, el que hizo al mar Caspio fue el que más acercó a Jesús a Oriente y le permitió adquirir una mejor comprensión de los pueblos del lejano Oriente. La cuestión de que en algunos textos que hablan de Jesús se dijese que Jesús estuvo en la India y que en otros textos, como el libro Durantia, no se diga, pueden tener algún punto de conexión en el hecho de que el periplo por el Mediterráneo de Jesús con Gonod y Ganid era con indios, con hindúes, que luego volvieron a la India, y se dice que Ganid abrió una escuela allí para establecer las enseñanzas de Jesús. Si no se dice literalmente, al menos se insinúa. Y luego, en este viaje, pues conoció también a mucha gente oriental. Entonces, quizás de ahí puede llegar la idea de que Jesús estuviese en la India, bien porque estuviese en esa misma línea temporal o en otra, bien porque no estuviese, pero su influencia fue tan importante que, bueno, pues luego se contó que estuvo. El caso es que encuentro ciertos indicios de armonización entre esas versiones de la vida de Jesús. Se relacionó íntima y personalmente con cada una de las razas sobrevivientes en Urantia. La raza anaranjada y la verde se extinguió de las 6 y permanecieron la roja, la amarilla, la blanca y la negra. La blanca procedente de la azul, roja, azul en la blanca, amarilla y negra. Dice, se relacionó íntima y personalmente con cada una de las razas sobrevivientes en Urantia, con excepción de la roja. Sí, vale, ninguna versión de la vida de Jesús dice que Jesús fuese al continente americano, con lo cual pues, difícilmente se podían haber relacionado con la raza roja si no había ido al continente americano o al continente euroasiático en la parte de Kamchatka, Rusia actual, ya cerca de América, de donde pudieron haber venido procedentes de Lemuria los de la raza roja. Disfrutó igualmente de su ministerio personal con cada una de estas diversas razas y pueblos mestizos, y todos ellos fueron receptivos a la verdad viviente que les traía. ¿Por qué habla de razas y pueblos mestizos? Explica el libro Durantia que de esas razas originarias luego se fueron mezclando y al final, pues como ya sabemos, si se considera esas 6 razas originarias, la verde, la anaranjada, la negra, la azul, la amarilla y la roja, independientemente de la modificación genética que sufrió después la especie humana que dio lugar a la raza violeta, luego se fueron mezclando,
hay una explicación exhaustivísima de toda esta mezcla que hace el libro Durantia y, bueno, pues al final acabó en un gran mestizaje, que es lo que hay ahora mismo en el mundo entero. Por supuesto, nadie vea ningún tono peyorativo en el libro Durantia al hablar de esto. Disfrutó igualmente de su ministerio personal con cada una de estas diversas razas y pueblos mestizos, y todos ellos fueron receptivos de la verdad viviente que les traía. Los europeos del extremo occidente y los asiáticos del extremo oriente prestaron atención en igual medida a sus palabras de esperanza y de vida eterna, y fueron igualmente influidos por la vida de amoroso servicio y ministerio espiritual que tan compasivamente vivió entre ellos. Es decir, era como una previda pública. Al igual que el periplo por el Mediterráneo, también fue como una previda pública, porque ya ahí Jesús hizo mucho ministerio personal. En realidad lo realizó toda su vida. Ya lo estamos viendo. Aunque a partir de el comienzo de la vida pública, después del bautismo, ya con plena planificación y compromiso y conciencia de ello. El viaje con la caravana fue un éxito en todos los sentidos. Fue este uno de los episodios más interesantes en la vida humana de Jesús, porque desempeñó durante este año una función de carácter ejecutivo, siendo responsable del material confiado a su cuidado, la caravana, y de la conducción segura de los viajeros que integraban la caravana. Ya me dirás tú mejor conductor que Jesús de Nazaret. Cumplió con sus múltiples deberes con la mayor lealtad, eficacia y prudencia. Al regreso de la región caspiana, Jesús renunció a la dirección de la caravana en el lago Urmia, donde permaneció poco más de 2 semanas. Regresó como pasajero en una caravana posterior que se dirigía a Damasco, donde los propietarios de los camellos le rogaron que permaneciese a su servicio. Se daban cuenta cualquier persona con la que se encontraba su calidad humana, personal, profesional, espiritual, y todos querían retenerle con él. Esto es una constante en la vida de Jesús. Al rehusar esta oferta, siguió viaje con la caravana hasta Capernaum, donde llegó el 1 de abril del año 25 a.C., un año más tarde justamente, del 1 de abril al 1 de abril. Ya no consideraba a Nazaret como su hogar. Capernaum se había convertido en el hogar de Jesús, de Santiago, de María y de Ruth, Santiago su hermano. Pero Jesús no volvió nunca más a vivir con su familia. Cuando se encontraba en Capernaum, se hospedaba en la casa de Zebedeo. Bien, aquí termina el epígrafe 2, el viaje con la caravana al Caspio. Lo que pasa es que durante este viaje, Jesús pues se detuvo varios días en una ciudad persa que se llamaba Urmia, y allí pues resulta que había un templo que había sido construido por un rico mercader y que se llamaba Cimboitón, y que era promotor de conferencias y discusiones sobre filosofía de la religión. Y entonces, pues Jesús fue para allá y como ya le conocían de la caravana, pues le invitaron a dar ahí unas conferencias. Por eso, el epígrafe 2 es el viaje con la caravana al Caspio, pero engloba el epígrafe 3, las conferencias de Urmia, que es el epígrafe que explica pues cómo se produjo todo esto, más los epígrafes 4, 5 y 6, que son transcripciones de 3 conferencias. Interesantísimo sobre lo que habla además. Lo hemos visto antes. Soberanía divina y humana, soberanía política y la ley, la libertad y la soberanía. Nos vamos a entretener muchísimo con esto en las siguientes sesiones. A partir de este epígrafe 3, las conferencias de Urmia, esto será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.